constante, recuerden que la frecuencia es 60 Hz, entonces la velocidad debe de ser de constante, ¿sí? Ok, entonces luego tenemos acá, por ejemplo, un flujo magnético, ¿no? Nosotros ese flujo magnético está dado por un campo, ¿no? En este caso, nosotros observamos aquí tenemos las líneas de flujo, ¿sí? Ese flujo magnético ahí, ¿ok? Son las líneas de flujo magnético, ¿ya? Y ese flujo magnético, por qué se produce? Es que nosotros vamos a tener acá posiblemente dos imanes permanentes, ¿sí? Dos imanes permanentes, los cuales van a crear un campo magnético. Entonces, y si esta gira alrededor de ese campo magnético, se va a producir acá lo que nosotros conocemos como el flujo de la corriente eléctrica. En una posición, por ejemplo, en esta posición que tenemos aquí en la posición de la figura A, en la posición 0, los lados de la bobina se van a mover, en este caso, en el sentido de las líneas del flujo, ¿sí? Ya que no cortan en un momento, y el voltaje va a ser 0. En este sentido, en esta posición vamos a tener un voltaje 0. Vamos aquí, ¿ya? Así como está, 0. Luego nosotros vamos a girar acá. Cambiamos ese flujo, se mantiene ahí. Luego le ponemos en la posición 90 grados. ¿Qué pasa en la posición 90 grados? Entonces, en este extremo, por ejemplo, la bobina A, el positivo con respecto a B, y vamos a tener aquí, en los anillos deslizantes, vamos a tener un flujo de corriente eléctrica. Miren acá, se va a producir el flujo de la corriente eléctrica. ¿Sí? Entonces, miren, estos anillos aquí van a inducir acá flujo de corriente eléctrica aquí, en este circuito, en este sistema. Entonces, en un momento no produce nada, miren, en un momento en una posición 0, nada, ¿no? En una posición de 90 grados se produce corriente eléctrica, miren, ¿ah? Estamos en un campo magnético, estamos dentro de un campo magnético. Estamos dentro de un campo magnético, entonces, en un momento dado, tenemos en una posición 0, no hay corriente eléctrica, en un momento dado, sí existe. A ver, veamos un poquito más. Veamos de posición, en este caso vamos a poner ahora a una posición de 180 grados aquí, 180 grados. Entonces, regresa otra vez 180 grados. Observen, miren. En esta posición, otra vez, el voltaje que se va a inducir acá, 0 voltios. Giramos otra vez a la posición 270, o sea que estamos ya girando, ¿no? Giramos 270. Entonces aquí la polaridad se vuelve a invertir y vamos a tener aquí otra vez una tensión. Pero observen acá la corriente, miren. La corriente va a ser invertida, ¿no? Miren acá. ¿Sí? Esto es lo que está pasando en un alternador. Va a existir flujo de corriente, pero va a existir en sentido invertido. Es lo que estuvimos viendo el día de ayer, ¿no? O sea, vamos a tener una onda senoidal, tiene un lado positivo y un lado negativo. Y también hay el punto 0. ¿Listo? Entonces, la generación de voltaje en la posición 0 de la bobina se define, en este caso, en la figura A, y en los otros casos, lo vamos a tener en las otras figuras, ¿no? Entonces tenemos acá en la figura A, B y C, en los que hemos podido ver, en un momento dado tenemos un punto 0, ¿sí? Y en otro momento tenemos una corriente positiva y en el otro lado tenemos una corriente negativa. Okay. Entonces, eso de la corriente positiva, tenemos acá el punto 0, aquí tenemos el punto 180, luego tenemos acá, por ejemplo, el 270, ¿no? Cuando es negativo, y acá hay 90 cuando es positivo. Y cuando tenemos en 360, otra vez vuelve 0, ¿no? Esto es lo que estamos estudiando, ¿no? El flujo de la corriente alterna. Ya, entonces acá este voltaje, entonces, frente a una bobina en su posición angular. Entonces, ¿qué podemos decir? Que esta tensión, este voltaje, está variando, ¿no? Esta es la posición de la bobina, ¿no? En su posición angular. O sea, estamos dibujando la tensión versus los ángulos, podemos llamar versus alfa, ¿sí? O la posición pi, si queremos llamar. Entonces, hay un desplazamiento en el tiempo, correcto. Muy bien, veamos acá las escalas del tiempo. ¿A qué se requieren las escalas del tiempo, no? En el eje horizontal, de esta figura que se observa acá, que está en grados, esa escala que está en grados, en este caso, con
Frecuencia es necesario ponerle la escala del tiempo. Entonces vamos a cambiar esa escala por tiempo. Ya no vamos a poner en grados, ¿no? Sino el tiempo, ¿no? Que se requiere para generar esa rotación, ¿no? En qué tiempo se requiere para lograr ese objetivo, ¿no? Para ilustrarlo en este caso vamos a poner vamos a poner lo siguiente, ¿no? Dice que 600 revoluciones por minuto en 60 segundos. ¿Cómo así? O sea, miren, vamos acá que la bobina dice que gira 600 RPM, ¿no? Vamos a suponer que la bobina acá, vamos a suponer que una bobina gira a 600 RPM. Si gira a 600 RPM, o sea, son 600 revoluciones por minuto. Entonces sería en segundo, ¿cuánto sería? 600 entre 60, ¿no? Como es por minuto, dividimos entre 60 y nos va a salir 10 revoluciones por segundo. Entonces, para que el tiempo de la revolución sea una décima de segundo, es decir, acá 100 milisegundos, entonces acá cada ciclo, en este caso, debe ser de 100 milisegundos, ¿no? Para que corresponda a 50, ¿no? Un cuarto de ciclo en 25 milisegundos. ¿Ok? A ver, veamos eso con un gráfico mejor, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, ya no vamos a poner la escala de la bobina, en este caso, en grados, sino lo vamos a poner ahora en tiempos. O sea, es lo mismo, ¿no? Ya vamos acá. Correcto. Entonces acá el ciclo de la escala lo hemos cambiado al tiempo, ¿no? En tiempos. El tiempo puede ser milisegundos, sí, para el caso que estábamos viendo el ejemplo, ¿no? Si tenemos acá, por ejemplo, un ciclo, dice, por ejemplo, uh, el ciclo de una escala de tiempo, no vamos a tener, dice, a 600 RPM, la longitud del ciclo es de 100 milisegundos. A ver, ¿se entiende eso, jóvenes? A ver, dice, a 600 RPM, a 600 RPM, ¿cuál será el periodo? ¿Cuántos milisegundos será? ¿Qué dicen? A ver, es lo que estábamos viendo en el caso anterior, ¿no? 600 RPM, ¿qué significan 600 RPM? Ahora regresamos mejor, ¿no? Aquí está. 600 RPM son, en este caso, miren, 600 RPM, ¿cuánto es? Entre 60, nos dan 10, en este caso 10 revoluciones en un segundo, ¿no? Miren, 10 revoluciones en un segundo. Por lo que por lo que para el tiempo de una revolución es una décima de segundo, es decir, 100 milisegundos. Y cada ciclo es en 100 milisegundos. ¿Se capta? ¿Se entiende los 100 milisegundos? Claro, lo que hay en un segundo. Claro, bueno, entonces tenemos acá los 100 milisegundos. Y si este 100 milisegundos va a ser, o sea, un ciclo va a demorar 100 milisegundos. Entonces, ¿cuánto será cada uno? Vamos a tener 50 y 25. Es justamente lo que tenemos acá, 100 milisegundos, luego tenemos el 50, que es la mitad, y la otra mitad es 25, ¿sí? No nos hagamos mucho problema. Vamos a poner que el ciclo, el tiempo de esta onda, vamos a tener que el periodo va a ser 100 milisegundos, la mitad de su periodo 50 y un cuarto de periodo 25. Listo, no nos hacemos mucho problema. ¿Ok? Entonces ahí podemos tener los tiempos, ¿no? Podemos decir, por ejemplo, si queremos en el tiempo T0 en T0, en el tiempo T0, ¿qué ocurre? ¿Cuánto va a ser el voltaje? El voltaje cero. Lo que hemos estado haciendo ayer. En un tiempo de 0,5 milisegundos, ¿cuánto será el voltaje? Bueno, en este caso, ¿cuánto nos dicen? 20 nos dicen, ¿no? Para el caso que está aquí, ¿no? Luego nos dicen en 2 milisegundos y así iremos trabajando, ¿ok? Muy bien. ¿Cómo lo podemos graficar esto? Si nosotros nos vamos este es un osciloscopio. Este es un osciloscopio. En un osciloscopio podemos observar esa imagen, el voltaje sinusoidal. Nosotros lo regulamos, le ponemos la entrada, tiene sus entradas, hacemos los ajustes y podemos observar la señal. ¿Sí? Y es idéntica, o sea, esta misma señal la extraemos aquí, ¿sí? La llevamos acá, esa misma señal, ¿ok? Y aquí la podemos analizar, entonces podemos decir lo siguiente, ¿no? Podemos decir aquí que si tomamos tiempos, a ver, nos han dicho para un punto cualquiera, en este punto, ¿cuánto será la tensión? Digamos, en el osciloscopio nos va a decir acá, aproximadamente acá es 5.5, sería 5.25, ¿no? Aproximando, ¿no? Si acá es 6, acá será 5.5, acá la mitad, 5.25, ¿no? ¿Cuánto será la tensión en ese momento? ¿Cuánto será el voltaje? Menos 0.28. ¿Cómo lo determinamos? Acá en el osciloscopio
nos los dan ya en forma rápida la lectura, ¿no? En los osciloscopios electrónicos nos da la lectura ahí, ¿no? O sea, la lectura aparece acá, nos dan los valores, nos dice ahí cuánto es el valor, ¿sí? O si no, lo hacemos contando los cuadraditos y multiplicamos por la escala en la que se encuentra, ¿ok? O sea, quiere decir, en el osciloscopio podemos determinar la lectura para cualquier punto, en cualquier instante, ¿sí? En cualquier instante. Nosotros tomamos un tiempo t y nos va a salir el valor de la tensión, ¿ok? Entonces sería, por ejemplo, para prácticas de laboratorio circuitos 2, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver ya en su momento dado, pero por lo pronto les indico que se puede observar la señal en el osciloscopio, claro que sí. ¿Podemos medir la tensión? Sí. ¿Podemos medir? Entonces, en el osciloscopio, en la línea horizontal, lo que vamos a poner es el tiempo, y en la línea vertical va a ser el valor de la tensión. ¿Correcto? ¿Sí? Una forma de medir, de tener la forma de la onda con todos sus datos es en el osciloscopio. En el osciloscopio nosotros podemos visualizar la onda de la señal eléctrica tal como es. ¿Sí? ¿Y qué vamos a hacer? Nosotros esas señales, miren, acá viene lo interesante. Esta señal nosotros la podemos utilizar las fórmulas matemáticas. Fórmulas matemáticas que ayer hemos aprendido, sí. Ahora vamos a reforzar un poquito más, claro que sí. Entonces, ¿qué significa? Que utilizando matemáticamente lo que hacemos, el cálculo matemático, coincide con la onda del osciloscopio. Coincide. ¿Ya? Con eso verificamos, ¿no? Que es la misma señal. ¿Ok? ¿Nicho? ¿Listo? O sea, en forma breve, en el osciloscopio podemos medir la señal así, cuadradito por cuadradito, así, por cuadradito, línea por línea, ¿sí? Podemos, si queremos, lo medimos así, o en el equipo de frente tiene acá dos cursores con los cuales podemos encontrar los valores en cualquier punto, en cualquier instante, ¿ok? O si no, aplicamos la fórmula matemática y también lo dibujamos. Listo. Tenemos también equipos, estos para lo que es la parte de práctica, los generadores electrónicos, ¿no? Estos generadores en este caso se denominan generadores de señal, generador de ondas, ¿sí? Es un generador de ondas. Tenemos un generador de ondas. ¿Qué hace este generador de ondas? Bueno, las personas que son electricistas van a poder entender rápido, ¿no? Acá tenemos unos selectores para lo que es las frecuencias, y aquí podemos indicar los tipos de ondas. Y aquí vamos a tener la pantalla, ¿no? Esta pantallita vamos a poder aquí visualizar las diferentes ondas. ¿Qué ondas vamos a observar? Podemos observar ondas tipo seno, tipo cuadrada, tipo triangular o cualquier otra forma para el cual el equipo ha sido diseñado. Pero estas son las básicas, estas son las tres básicas con las cuales el equipo viene ya incorporado, ¿no? Aquí estarían los selectores de cada una de esas ondas. Profesor, ¿y para qué hacemos ello? Lo que queremos es para verificar, en este caso, señales, en este caso, y hacer estudios, ¿no? Y pruebas también. ¿Ok? Entonces, ¿podemos generar la onda seno? Sí. ¿Y podemos variarle la frecuencia? Claro que sí. Podemos tener una onda seno de una frecuencia de 10, de 20, de 100 kilohertz. Podemos ir variando. Igual la onda cuadrada también para diferentes frecuencias. ¿Entiende? Entonces, en cada frecuencia van a variar la forma, ¿no? ¿De qué tamaño va a ser? Va a ser más grande, más pequeña. Va a variar en lo que es los periodos también, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿cómo se puede generar estas ondas? Formar este tipo de ondas con un generador de señales. ¿Ok? ¿Existe? Sí. Ok. Vamos a ver algunas convenciones, o sea, más que todo para establecer lo que es los símbolos, los signos, ¿no? Para lo que es la corriente alterna, ¿no? Lo primero que se asigna en este caso son las polaridades, ¿no? Para la fuente y la dirección de la corriente, ¿no? De referencia. Esto se usa en convención, ¿no? Cuando se tiene un valor positivo, su polaridad real es igual a la polaridad de referencia, ¿no? Y si tiene un valor negativo, su polaridad real es opuesta a la de referencia, ¿no? Entonces nosotros vamos acá a lo siguiente. Vamos a asumir en este caso, miren las referencias para el voltaje y la corriente. Ayer ya lo hemos conversado, ahora lo ratificamos, ¿no? Queremos que la corriente circule. La corriente va a ir siempre de menos a más. Entonces va a ingresar por el menos igual más. Entonces este va a ser su sentido.
¿Ok? Es lo que estamos indicando, ¿no? Luego también, por ejemplo, ayer también hemos hablado que las corrientes o potenciales van a tener su polaridad, ¿no? En la parte superior, los positivos, en la parte inferior, negativos. También hemos indicado que la tensión tiene su propia forma, ¿no? De la onda de la tensión. Y también hacemos algunos cálculos, ¿no? De la corriente, ¿no? La corriente puede ser mayor, incluso hemos dicho que la tensión, ¿sí? En algún momento dado, ¿no? ¿Sí? En algún momento dado pueden ser mayores, ¿ok? Entonces observamos que en un momento dado, tanto la corriente como el voltaje o la tensión pueden ser positivos y también pueden ser negativos, ¿no? Entonces tenemos esa polaridad, ¿no? Donde pueden ser positivos, en un momento dado los valores de E e I son positivos y en otro momento son negativos, ¿ya? Entonces tenemos ahí, ¿correcto? Listo. Por ejemplo, aquí podríamos observar lo siguiente, ¿no? Si tenemos este circuito, a ver si lo desarrollamos, ¿no? Tenemos acá una tensión, ¿no? Dice aquí tenemos el valor de E es 10 voltios. Si nos dice que el valor de la tensión es 10 voltios, la resistencia es 5, ¿cuánto será el valor de la corriente? Profe, sencillo, ¿no? En corriente continua se divide nomás 10 entre 5, nos va a salir 2, ¿sí? No estamos haciendo nada todavía diferente. Vamos a tener una corriente de 2, ¿ok? Y aquí tenemos una corriente de menos 10 voltios. ¿De cuánto? ¿Cómo va a salir la corriente? Miren, acá es positivo. Acá indicamos la polaridad, ¿no? Entonces aquí va a ser positivo. Pero si no, y aquí estamos poniendo acá el menos y aquí el más. Si nosotros seguimos colocando esa polaridad y más, pero que decimos que el valor de E va a ser igual a menos 10, entonces el valor de I, ¿cuánto va a ser? También va a ser negativo. ¿Está claro? Eso es según la polaridad que estamos poniendo en el diagrama. ¿Sí? Bueno, y acá tenemos los dos valores, ¿no? Acá tenemos las gráficas, acá la gráfica para 10, sus valores, y aquí tenemos para lo que es la corriente. Entonces, ¿qué podemos observar? Ah, profesor, ¿sabe qué? Estamos observando lo siguiente. Para un tiempo T1, miren acá, y luego tenemos un tiempo T sub 2. Miren, acá hay una maravilla de tecnología. Para un tiempo T1, miren, en un tiempo T1, miren, un tiempo T sub 1, todavía no lo conocemos, en un tiempo T sub 1, ¿qué va a ocurrir? Nosotros vamos a tener acá un valor de una corriente de 2. Y vamos a tener en ese mismo instante un valor de tensión de 10. ¿Ok? Miren, en el tiempo, como estamos hablando de ondas que van a variar en el tiempo, en un instante t vamos a tener un valor de corriente y también vamos a tener un valor de tensión. Tomamos otro tiempo, un tiempo t sub 2. Vamos a tomar acá un tiempo t sub 2. Después de un tiempo cualquiera, un tiempo t sub 2. Igual vamos a tener acá el valor de una corriente, de una intensidad de corriente y un valor de una tensión. ¿Ok? O sea, ¿qué quiere decir? O sea, ¿qué quiere decir ahí? A ver. Quiere decir que nosotros en un tiempo cualquiera, nosotros vamos a poder determinar tanto la corriente y la tensión. Habrá dos valores diferentes para cada tiempo, ¿no? En el tiempo van a variar, ¿sí? Entonces seguimos. Veamos acá. Veamos este ejemplo, ¿no? Nos dice acá, ejemplo, dice. En la figura que se muestra, ¿no? El ciclo de una onda va a tener una forma de una onda triangular. Aquí tenemos la onda, ¿no? Onda triangular. Determinen la corriente y su dirección en los diferentes tiempos, ¿no? En el tiempo 1, en el tiempo 0, en el tiempo 1, 2, 3. Miren, me da todos los tiempos.
12 milisegundos, listo. Acá ya lo tenemos graficado, ya está graficado. Y grafíquela, ¿sí? Entonces, ¿cómo podríamos haber determinado esta onda? El detalle es que nosotros teníamos esta gráfica, ¿sí? ¿Sí? Teníamos esta gráfica, teníamos este valor de tensión y teníamos 20 kiloohmios, ¿no? Entonces, lo que queríamos es someterlo a un voltaje y una corriente de tal manera que tengamos esta señal triangular. Ok. ¿Qué podríamos decir? Ya la tenemos la señal, ya nos olvidamos de cómo ha salido, porque esto lo podemos hacer con el generador de señales, ¿no? Con el generador de señales. Vamos acá, una vez que ya tenemos la tensión, todo, qué datos son importantes en esta señal triangular? Observamos acá, ¿no? ¿Qué datos importantes podemos resaltar ahí, jóvenes? A ver. Voltaje. El tiempo. Muy bien. El periodo. ¿Cuánto es el periodo? Su periodo T. 12. 12, muy bien, claro que sí, podemos rescatar su periodo, 12. Podemos encontrar el valor pico. Pico es este. 3. No, ¿qué hablo? 90. Sí, 90 y menos 90. Muy bien, claro que sí. ¿Y su valor pico, pico? 180. Pico, pico, el pico, 180. pico. Menos 90. ¿Poco no pico? 180, es el pico, pico. De pico, pico. Ok, 180, muy bien, de ahí podemos rescatar, sí. Muy aparte de eso, nosotros podemos graficar la función, pero para graficar la función necesitamos algunos datos adicionales, ¿no? Por ejemplo, necesitamos, para graficar esta onda, necesitamos la función, ¿no? ¿Sí? La función para poder darle los valores, ¿ya? O en todo caso lo hacemos en el generador de ondas, como se ha hecho en la práctica aquí, entonces sí se determina. ¿Ok? Muy bien. Entonces aquí podríamos hacer algunos análisis, ¿no? ¿Qué podríamos decir aquí? Si tenemos un valor acá de 4,5, tenemos acá una tablita. Con esta tablita es con la que se ha construido, ¿no? Y vamos acá a lo siguiente. Solamente vamos al análisis, ¿no? La forma de construcción, tenemos los datos y los dibujan. ¿Qué podemos decir aquí? ¿Qué podemos decir en este sentido, en este primer tramo? ¿Cómo será el comportamiento de la corriente? ¿Sí? En el primer caso hemos dicho que la corriente va a ser positiva, ¿sí? Y en el segundo tramo va a ser la corriente negativa. Si hablamos de la corriente, ya no analizamos voltaje, ya no analizamos tensión, ya sabemos que el voltaje, sino solamente hablamos corrientes. Mejor retrocedemos un poquito, a ver, ¿cómo es eso? Aquí, miren aquí, sentido de la corriente, observen aquí la corriente. ¿Qué signo es? Positivo, ¿sí? Y acá, ¿cómo es la corriente? Sigue teniendo el mismo signo, la misma dirección, pero ¿qué ocurre? Es negativo. Negativo, ¿no? Es que lo estamos considerando. En realidad acá, como ha cambiado de polaridad, deberíamos haber invertido acá, porque ya no el voltaje ya no es positivo, sino el voltaje es negativo, que por eso está saliendo negativo. Estamos trabajando con el lado negativo. Entonces, la corriente, ¿qué pasó? En el caso del voltaje cambia de la polaridad, ¿no? Y en el caso de la corriente tiene polaridad, la corriente tiene dirección. Claro, la corriente tiene dirección. La corriente va en este sentido o va en este otro sentido. Claro. Entonces, eso es importante. La corriente cambia de sentido. ¿Sí? Eso es lo que quería indicarles. Entonces, cambia de sentido la corriente. ¿Ya? Nada más. Entonces, aquí, por ejemplo, la corriente dice tiene un sentido en este lado positivo y en el lado negativo tiene el otro sentido. ¿Ya? Cambia de sentido. ¿Ok? Profesor, ¿cómo que va a cambiar el sentido? La corriente va a retroceder. No va a retroceder, sino es por el efecto del circuito, nada más. ¿Sí? No retrocede. ¿Ok? Listo. Tenemos ahí 2 puntos, comenzamos a desarrollar y no hay problema. A ver, acá hay un pequeño ejercicio, dicen. Consideren, bueno, vamos a ver si se puede desarrollar, ¿ya? Vamos a ver si lo podemos hacer. Es que se necesitaría el generador de señales.
Pero si podemos dibujarlo sin un generador de ondas, vamos a hacer lo posible, ¿ya? Nos dice acá, considere que el voltaje de la figura 1511, yo le he mantenido el orden. De 1513, 1512, 1511. Esta figura, ¿no? Aquí. Ya. O sea, voltaje y corriente, nada más, sí. Ya, ese voltaje es el mismo circuito. Ya. Vamos a ver si lo resolvemos. Tiene la forma de onda de la figura 1519. Ah, la figura 1519. ¿Cuál es la figura 1519? Estamos ahí, no hemos llegado. Ah, no hemos llegado. Ahora nos dice si R es, en este caso nos dan los valores. Nos dan R, nos dan el valor de R, 2,5 kilovoltios, 2,5 K. Determine la corriente para un tiempo. Nos dice la corriente T0, T05, T1, T15, y ahí, ¿no? O sea, lo podríamos resolver el ejercicio siempre y cuando tengamos la función. Entonces, mientras no tengamos la función, no tenemos el equipo, no lo vamos a poder desarrollar en este caso. Pero sí podemos hacer algo que supla a ello, ¿no? ¿Cómo qué? A ver, aquí vamos a poner nuestro propio ejercicio, pues claro. Acá ponemos un más, menos, aquí la tensión, sí, correcto. Y aquí ponemos una resistencia, ¿no? Sí, podemos hacer nuestro propio circuito. A ver, ponemos la resistencia de 2,5. Claro que sí, ponemos, sí, 2,5. Kiloohmios todavía. Listo. El valor de la tensión. ¿Cuánto será el valor de la tensión? Ah, ya nos... Acá lo que necesitamos dice los tiempos. Me dan en un tiempo, me dan los tiempos, me dan varios tiempos. En un tiempo 0, en un tiempo 1, en un tiempo 2, en un tiempo 3. ¿Ok? ¿Qué valor de la tensión le podríamos dar ahí? A ver, para que nos dé un valor exacto. Que sea 100, ¿ya? Podemos darle 10. Ya, le damos 10. Listo. Pero tenemos que dar una función, jóvenes, acá. O sea, para que varíe, tendríamos que dar así un BDT. Recuerden esto. Si no tenemos ese valor de BDT, no podemos desarrollar nada. O sea, ese BDT va a ser, por ejemplo, 10. Si queremos que sea lineal, ¿no? A ver. ¿Ese BDT no lo da el ejercicio? Podemos poner así la función que sea 10t. Pero esta función va a ser, ¿qué va a ocurrir? Que esta función va a salir así, ¿no? Si yo pongo así 10t, se va a ir infinito. Es una línea recta. ¿Sí? Vamos a poner una función senoidal, lo que hemos hecho ayer, porque si la vamos a poner así para gráficas lineales, no va a salir el ejercicio, se va a complicar. Van a ser dos funciones escalonadas. Vamos a poner una función lineal nomás. La senoidal, lo que vamos a hacer. Entonces vamos a poner acá que BDT va a ser igual así, por ejemplo, BDT va a ser un valor conocido. Puede ser acá 10 seno de omega t. Incluso omega t le vamos a dar un valor conocido, 100t. Listo. Esto ya lo hicimos ayer. ¿Sí? Entonces, ¿aquí qué hacemos? Estos valores de t, vamos a darlos a una tablita, ¿sí? Una tablita. Y vamos a tener acá los valores, en este caso, BDT, ¿sí? Vamos a tener el valor de BDT. Muy bien. Y también vamos a tener, en este caso, miren lo que nos interesa, con la corriente IDT. Es lo que más nos interesa. Porque nos están hallando ahora, dice, determíname la corriente. Dice la corriente. No quiero hallar la tensión. Quiero hallar la corriente, IDT. Ah, profesor, ¿cómo se halla la corriente? Recordamos, voltaje, ¿cómo era la fórmula? A ver, jóvenes, BDT, tensión, es igual a corriente, ¿no? IDT será, ¿sí? Corriente por resistencia, ¿sí? Mire, ya estamos avanzando. Disimulamente nos estamos yendo hasta el capítulo 3, ya más o menos aproximadamente, ya, porque según el temario, estamos avanzando más. Pero no hay problema, lo que queremos es entender. Entonces, BDT es igual a IDT por R, ¿sí? Voltaje, intensidad por resistencia,
Correcto. Entonces, de aquí despejamos. El I de T, ¿a qué va a ser igual? En este caso, el voltaje va a ser 10 seno de 100 omega T, ¿no? Siente, ¿no? Siente nada más. Y esto es sobre R. ¿R cuánto vale? 2,5. Que sea un valor más asociado, muy largo ese valor, ¿no? Para fines didácticos no nos va a servir. Un valor más amigable. A ver, un valor que sea múltiplo, podemos poner a una resistencia de valor más amigable, un valor que no sea tan alto. 4. Un valor amigable, 4. ¿Ya? Como podemos poner 10 entre 4, ya listo. 4 le podemos poner ya. 4 ohmios vamos a poner ahí, una cosa pequeña. Vamos a poner eso. Es explicativo, ¿no? Entonces ponemos acá el valor de la resistencia. Dividimos entre la resistencia y aquí nos va a salir, miren, el valor de I de T, ¿no? El valor de I de T. Entonces aquí hacemos la división y reemplazamos. O sea, aquí lo que va a variar es T. Entonces, para cada valor de T, cuando T es 0, por ejemplo, vamos dando valores. Cuando T es 0, ¿cuánto saldrá el valor? Seno de 0 por 10 entre 4. 0. 0. Da 0, ¿no? Entonces, acá en este tiempo T, el valor de la tensión, seno de 0, la tensión es 0, el voltaje es 0. Miren, ahí ya tenemos el comportamiento, ¿ah? 0, 0. Vamos a dar un tiempo 1, cuando el tiempo es 1, cuando T es igual 1. 9,84. ¿El resultado total? Sí. 9.84, listo, vamos a poner acá 9.84. Muy bien, vamos a... Entonces aquí la corriente, ¿cuánto será? 9.84. No, ingeniero, el voltaje es 9,84. La intensidad es... El voltaje. 9,84. ¿Y Sí. cuánto será la corriente? Menos 1,26. Listo. Entonces, la corriente será menos 1,26. Listo, seguimos para el siguiente número, cuando es en este caso 2 ahora, para t igual 2. Cuando t igual 2, entonces reemplazamos aquí. Reemplazamos en esta fórmula, reemplazamos en estas fórmulas. La corriente sería menos 2,18. Correcto. Y en la tensión, Menos 8,73. listo, muy bien. Por último, le vamos a dar un valor de 3, y ahí queda, ¿no? La corriente sería menos 2,5 aproximadamente. Y en la tensión, En radianes sería menos 9,99. ¿listo? Lo que hacemos ahora es graficarlo, ¿no? Graficamos aquí. ¿Listo? Y podemos graficar las dos ondas. Miren, ¿ah? ¿Se puede hacer las dos ondas? Claro que sí. A ver, lo dibujamos las dos señales. Vamos a dibujar, primero dibujemos el valor de la tensión. Cuando todo es 0, aquí 0. Listo. ¿Cuánto sería el valor cuando es 1? Cuando vale, vamos a dividir en 3, ¿no? Vamos a poner acá 1, 2,
y 3. 3 puntitos, nada más. El valor de la tensión, 9.81. Entonces vamos a poner acá más o menos aquí que Sí. sea 10, Ingeniero, aquí ahí que me sea sale el 100. resultado. Ingeniero, ahí nos daría el menos Sí, 1,26 por dígame. 4. La tensión 1 del tiempo 1 es menos Sale menos 5,04. 5,06. Aquí vamos a corregir. Bueno, Corregimos, no hay problema. Está en ¿Cuánto 10. sale? 5. Menos En el 1, 5,06. ¿cuánto sale? Menos 5,06. 0,5. 06. Menos 5. 24 por 0. Menos 5,06. Sí, ingeniero. Ah, sí. Menos 5,76. Listo. Los otros valores, 06. 0,6, 0, ingeniero. 0,6. Vamos a corregir. Ya, listo. 0,6. 0,6. Listo. ¿Los otros valores están bien? A ver, revisen. Inge. ¿Sí está bien todo? A ver, revisemos con calma. Porque esto es parte de un ejercicio, es una práctica. Aquí estamos avanzando ya bien. Los del voltaje sí están bien. Correcto, la corriente revisemos. Porque aquí estamos haciendo un circuito, ¿no? Es un circuito eh, senoidal con una resistencia. Sí, también están bien. Ok, vamos a graficar ya. Vamos a tener acá 5 y acá 10. BDT es menos 5 y el otro es 1. Entonces aquí es un punto. Luego dice 2 y menos 8. Acá es 1, 2, 3. ¿Listo? El otro es 2 y menos 8. 2 y menos 8. Más o menos está aquí. ¿Listo? Y el otro es 3 y 9. O sea, ahí está la onda, ¿no? Justo es una onda negativa. La parte negativa, ¿no? Luego tenemos aquí la otra onda de la corriente, dice 0 y menos 1. Menos 1 es una corriente pequeñísima, ¿no? En el 1, vamos a poner aquí, la corriente es bien pegada acá. Menos 1 es menos 2 y 2,5. ¿Sí? Jóvenes, ¿por qué la corriente, por qué todos los valores están saliendo negativos? ¿Han resuelto bien, jóvenes? ¿Por qué están saliendo negativos? O sea, quiere decir, miren, yo lo voy a dibujar acá en la señal, miren, es una onda senoidal. Esta onda debería salir así, miren. Ahorita como me están dando los datos, va a salir así, al revés. A ver, ¿por qué está saliendo negativo? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué está saliendo negativo? Tal como están los datos, ahí me han indicado, va a salir una onda negativa. ¿Pero por qué va a salir negativo? ¿Por qué motivo? El de la tensión debería ser positivo.
qué salió negativo? ¿Qué pasó ahí? A ver. ¿Qué fue? ¿Por qué salió negativo? A ver, revisen. A ver, vamos a revisar aquí también. ¿Por qué salió negativo? A mí me han salido con datos positivos, ingeniero. Tienes que trabajar en radianes. Estamos en radio. Claro, o sea, Hemos tenían que trabajar trabajado. en radianes, claro que sí. O sea, aquí es 10 seno de 100t. Entonces ahí ponemos primero 0, luego le ponemos 1. Seno de 100t, pero en radianes. En radianes sale negativo, Inge. En degrees sale positivo. Uno seno de 100, ¿no? Ya, sale negativo. Es por el tamaño de la onda, ¿no? Si fuera, por ejemplo, 0.5, va a salir positivo, ¿no? O sea, quiere decir que lo que voy a dibujar yo acá es una porción, porque si yo dibujaría la onda completa, alguien tiene una graficadora en sus celulares, con la aplicación, podemos poner la función y sale exactamente ahí. A ver, yo tengo la función, pero no la voy a poder compartir con ustedes. La voy a graficar ya y les comparto la imagen. Un segundo.
la función sale una onda grande, ¿no? Lo que estamos tomando es una porción, ¿no? Entonces va a depender mucho de la escala. O sea, es una onda grande, pero bien apiñada, ¿no? O sea, si ustedes tienen ahí el programa de dibujo, la onda real, la onda va a salir así. Es una onda de este tipo, más o menos ahí. Es una onda, sí, o sea, bien grande, pero bien apretada. Entonces, lo que estamos tomando nosotros acá a la escala, estos valores yo los he separado demasiado, ¿no? Entonces, son más juntos y la onda es de este tipo, así. Este tipo es así, ¿ya? No es una onda, no es una onda bien echada, no es alargada, ¿ya? Entonces, más corta, ¿no? Tiene un periodo más pequeño, ¿ok? Entonces, en la gráfica aparentemente está saliendo así, ¿no? Entonces, ahí. Entonces, no nos hagamos mucho problema. Existen programas de dibujo con los cuales nosotros podemos determinar exactamente la forma de la onda. ¿Ok? ¿Listo, jóvenes? Entonces, si ustedes tienen la aplicación GeoGebra, pueden ustedes ahí en su celular rápidamente ponen la función y sale el valor, la gráfica. ¿Sí? ¿Lograron ahí? Tienen en su celular, en su móvil, ¿no? Hay una función graficadora, ingresan los datos y sale en forma rápida, ¿ya? Entonces, lo que sí se puede visualizar aquí, entonces, que quede entonces para el ejercicio, es importante que la corriente siempre va a estar, para este caso, sí va a ser valores inferiores y IDT, según esta resistencia que se le ha puesto, ¿no? Va a ser menor que el BDT, ¿no? Siempre estaba en la parte baja, ¿no? Ok. ¿Listo? ¿Estamos hasta ahí, jóvenes? Sí, continuamos. Bien. Vamos acá a hablar un poquito más sobre algunos datos importantes que necesitamos reforzar, ¿no? Vamos a hablar ahora a lo que se denomina frecuencia, lo que es periodo, lo que es amplitud y los valores pico. Ya lo hemos indicado, pero vamos a reforzar rápidamente, ¿no? La frecuencia en este caso está referido al número de ciclos por segundo, ¿no? Nosotros ya lo tenemos este valor establecido en el sistema internacional. Y la frecuencia en este caso va a ser ¿cuánto para el Perú? Para el Perú es 60 Hz, ¿ok? Entonces acá, ¿qué cosa es un hertz? Eso sí es importante que ustedes no se olviden, ¿no? Un hertz viene a ser un ciclo por segundo, ¿ya? Eso sí es importante, jóvenes, ¿ya? ¿Qué cosa es un hertz? Es un ciclo por segundo, ¿no? Entonces podemos tener ahí frecuencias a diferentes ciclos, ¿no? Podemos dibujar frecuencias a 1 hertz, a 2 hertz, 60 hertz, y tenemos ahí en la parte inicial de la sesión del día de hoy, hemos podido ver el generador de señales, ¿no? Generador de ondas, donde yo puedo variar la forma de la onda y también puedo variar la frecuencia. Entonces, actualmente hay muchas máquinas y se habla de variadores de frecuencia. Claro que sí, es lo que se está utilizando. Entonces, es importante tener con el concepto claro qué cosa es la frecuencia, ¿no? Viene a ser el número de ciclos que se repite por segundo, ¿no? El número de repeticiones por segundo. ¿Cuántas ondas por segundo se producen? ¿Sí? ¿Cuántas ondas? Eso es importante, ¿ya? Listo. Entonces, acá podemos ver las diferencias, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá un ciclo por segundo, 1 Hz, miren el tamaño de la onda. 2 ciclos por segundo, miren el tamaño de la onda, miren el tamaño de la onda. Si tuviéramos el osciloscopio, haríamos esta práctica. Esto lo vamos a ver en el curso de laboratorio 2, ¿no? Entonces, acá 60 ciclos por segundo, miren aquí, entonces, en un segundo, ¿cuántas veces se va a repetir? Miren, jóvenes. Aquí, ¿cuántos ciclos se ha repetido? En un segundo, 1. Aquí, ¿cuántas ondas se han repetido? En un segundo. 2. Hola, ¿están ahí? ¿Se escucha? 2. Sí. 2 ondas. 2. 2. Entonces, en un segundo, en el primer caso, dice 1 Hz. Se ha repetido una onda en un segundo. 2 Hz. 2 ondas en un segundo. 60 Hz. 60 ondas en un segundo, ¿no? 60 ciclos por segundo. ¿Sí? ¿Cuántos ciclos va a haber? 60 ciclos, ¿no? En un segundo. O sea, ¿qué quiere decir? Que esa onda es bastante pequeña, ¿no? O sea, cuando la frecuencia aumenta. Ustedes, por ejemplo, la frecuencia, a ver,
de las telecomunicaciones, la radio, ¿no? Dice, en qué señal está? En 80 kilohertz, dice, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes? La frecuencia de las ondas de las señales de radio, dice, sintoniza tu radio alta mar, ¿a qué frecuencia está? ¿A cuánto está? 101.1 kilohertz, megahertz, las señales, Eso. ¿no? Kilo. Esa es la frecuencia Claro. que ellos emiten, pues. Eso es lo que estamos viendo ahorita, es lo que estamos viendo, no solamente señales eléctricas, ¿no? Sino las señales en general, o sea, a eso es lo que se refiere, es un concepto general. ¿Ya? Entonces ahí, ¿cómo sería entonces una onda bastante pequeña, bien pequeña, ¿no? O sea, bien. Entonces, y las señales eléctricas, en este caso las señales de telecomunicaciones, ¿a qué nivel están? Depende de jóvenes. 4G o 3G, depende cuál sea. Pero están en 900, así. Megahertz. Ya, a ver, veamos acá, ya muy bien, acá tenemos, en el intervalo de frecuencias es inmenso, miren, acá justamente está el texto, acá va a ayudar bastante, ¿no? Es muy inmenso. Por ejemplo, las frecuencias de potencia tenemos acá para lo que es la corriente eléctrica, está en 60 Hz, lo que es la energía eléctrica. En muchas partes del Perú y en otros lugares hay 50 Hz, ¿no? En algunos países hay 50 Hz. En el intervalo, miren, acá importante esto, en el intervalo de las ondas de sonido, en este caso el sonido, varía aproximadamente de 20 Hz a 20.000 kHz, ¿sí? De 20 Hz a 20 kHz. ¿Cuántos de ustedes han pasado el examen de audición, no? Entonces hay algo así, ¿no? Los decibeles. En este caso estamos hablando de lo que es, en este caso, la onda, la magnitud de la onda, ¿no? Dice de 20 Hz a 20 kHz. Por ejemplo, la radio, aquí justo lo que les preguntaba, ¿no? La radio AM ocupan, dice, ¿no? Ocupan, está diseñada, ¿no? Para trabajar entre este rango. ¿De cuánto? De 550 kHz hasta 1.6 MHz. Ahí está, ¿ve? Lo que les dije. Oye, usted señala, mire, profe, 60 Hz y está bien apretado acá la señal, ¿ah? Es 550 kHz, o sea, ¿cómo son las señales? Son pequeñísimas, ¿no? Ok, mientras las bandas de FM, miren acá, se van en un poquito más amplio, ¿no? 88 MHz y 108, ¿no? MHz. Y la televisión también son ondas. Claro que sí, la televisión. Y la televisión ocupan varias bandas, ¿no? Por ejemplo, va desde 54 hasta 890 MHz. Ahora, profesor, ¿qué dice acá? Dice de 300 GHz están las frecuencias ópticas y los de rayos X. O sea, son altísima frecuencia, ¿no? Miren, señores. 300 GHz. Los rayos X. Ingeniero, ¿y todo esto ocurre en un segundo? Así es. Eso es lo que estamos hablando. Es lo que estamos hablando. En un segundo. Ay, ¿Cuántas veces se ha repetido esa señal? ¿Cuántas veces se ha repetido en un segundo? Es que eso es lo que quiero que me capten, ¿no? Por ejemplo, un hertz, ¿qué significa un hertz? Un ciclo en un segundo, nada más. 2 hertz, 2 ciclos en un segundo. Lo que es 60 hertz, ¿cuántos ciclos en un segundo? 60 en un segundo, 60 hertz. Y acá, Profesor, y eso incluso dan las imágenes de la televisión, ¿no? claro, pues eso es por eso que nosotros, la señal, imaginen, es así, oscilante, así igualito, positivo y negativo, oscilante en el tiempo. Pero la oscilación es tan rápida que para nuestro ojo humano, que es lento, miramos todo continuo. Todo es continuo. Hasta incluso las imágenes que tenemos en la computadora, todo son oscilantes, todo es oscilante. Solamente que nosotros, para nuestra vista, que es bien lenta, no se observa ello, ¿no? Los focos también están así oscilando, pero nuestra vista es tan lenta que no nos damos, tenemos la sensación de que todo está bien iluminado, es constante.
Pero si baja la señal, ¿Se ingeniero, capta? ¿se notaría la oscilación? Por eso les digo, tenemos equipos. Esos equipos, por ejemplo, es el osciloscopio. En el osciloscopio tú puedes mirar las señales, ahí lo varías, hay como le llamamos sintonización, ¿no? Sintonizar, capturar esa señal, observarla, analizarla. Eso hace el osciloscopio, ¿no? Es uno de los equipos. Así es, señores. Ahí estamos, ¿verdad? Entonces las telecomunicaciones, o sea, las señales de celulares, todo también se puede captar. Y ahí vienen pues muchos trabajos que realizan, ¿no? Entonces sí se puede sintonizar. Por eso el televisor, las imágenes, las frecuencias se transmiten y también se puede sintonizar, ¿no? Podemos mirar las imágenes, diferentes canales porque están a diferentes frecuencias. Igual que la radio, ¿no? Se puede sintonizar, ¿no? Y eso es por la telecomunicación, ¿no? Profesor, tengo una pregunta. ¿Estas frecuencias tienen un límite o puede ser infinito? Me refiero como los canales, ¿no? ¿Hay un límite o pueden ser infinitos? No, por el momento tenemos lo que lo estoy indicando hasta el momento, tenemos hasta 300 gigahertz. Son las ondas de rayo, hablamos de rayos X, ¿no? Para hacer las ecografías, los exámenes, ¿no? Que pasamos, ¿no? Ahora, puede ser infinito. Bueno, ese es otro problema, ¿no? ¿Cuál sería el objetivo de enviarlo hacia el infinito? ¿Ya? ¿Qué podríamos hacer ahí, no? Porque a este nivel hemos logrado es importante, miren, tener el emisor y también tener el receptor para que pueda darse la emisión y la recepción, ¿no? Entonces, en este nivel estamos trabajando. Si enviaríamos ondas mucho más altas, de repente no tenemos el receptor con que la captamos. Entonces, ¿en qué podríamos utilizarla? Ah, en Tenemos que teoría. darle la utilidad. En teoría se puede hacer todo, sí, se puede llevar al infinito. Ah, ya, ya. En teoría sí Eso se no. puede llevar al infinito. Claro, en teoría sí se puede llevar al infinito. Listo. Seguimos acá. El periodo, entonces ya conocemos el periodo. Sigamos repasándolo. El periodo es el tiempo T. ¿Qué es el periodo? El tiempo en que se repite, ¿no? En este caso, es el tiempo, algo bonito, el periodo es la duración de un ciclo. Así de simple. En segundos. ¿Sí? Así de simple. Nos ahorramos todo el tiempo. Nos ahorramos todo. ¿Sí? El periodo, ¿qué cosa es? La duración de un ciclo en segundos. Entonces le damos la definición, ¿no? Aquí. Y acá tenemos una definición adicional, profe, la frecuencia, ¿sí? El periodo y la frecuencia están unidos. ¿Cómo? Justamente ese segundo es lo que los une. ¿Cómo, profesor? La frecuencia es el inverso del periodo. Se ha llegado a establecer esa relación. O sea, frecuencia es 1 sobre t. ¿Sí? O sea, vamos de nuevo, ¿no? Entonces acá la frecuencia es el inverso del periodo, así. O el periodo es el inverso de la frecuencia, ¿no? Entonces, tenemos aquí lo siguiente, ¿no? ¿Sí? 1 sobre t, ¿ok? Son inversos. ¿El periodo y la frecuencia qué es? Son inversos, así de simple. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Se entiende? Si tenemos la frecuencia 60 Hz, ¿podemos hallar el periodo? Claro que sí, ¿no? Sería el inverso de 60, ¿no? Es 1 sobre 60, es la frecuencia, sería un sesentavo el periodo, ¿no? Es lo que demora, ¿no? ¿Sí? En repetirse, no la señal ya, sino ese pequeño tiempísimo, ¿no? De cada onda, ¿no? ¿Ok? Lo que hemos dado definición anterior era, en este caso, el ciclo en frecuencia, ¿no? En hertz. También lo podemos dar en periodos, ¿no? El inverso de la frecuencia es el periodo. Ok. Vamos a sacar lo siguiente, a ver un ejemplo. ¿Cuál es el periodo? Aquí rápido, a ustedes lo revisan, a ver, revisamos. ¿Cuál es el periodo, miren, cuál es el periodo de un voltaje que está a 50 Hz? A ver, a ver, ¿cuánto saldría, jóvenes? A ver, háganlo eso. ¿Cómo sería 50 Hz? Lo que les dije. Tenemos la frecuencia, ¿no? 0,02.
Dice, ¿cuál es el periodo? Entonces, yo quiero saber cuál es el periodo. Nos dan la frecuencia. 1 sobre la frecuencia es 50, ¿no? 1 sobre 50. Así de simple. ¿Cuál será ese periodo? Va a salir 20 milisegundos. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, aquí es lo que estamos probando. ¿Ok? Ahora nos dicen, tenemos, ¿cuál es el periodo de una corriente de 1 megahertz? Nos dan acá para este caso. Nos dicen cuál es el periodo, ¿no? Entonces tenemos acá la frecuencia, es 1 megahertz. 1 por 10 a la ¿cuánto? A la sexta. ¿Y cuánto es eso? 1 milisegundo. ¿Listo? Ok. De esa manera trabajamos, ¿no? Entonces aquí lo tenemos resuelto. Solamente estaba tratando de reforzarlo nada más, ¿no? ¿Ok? Listo. Ahora sí. Entonces, miren aquí lo podemos observar de la figura, se muestra una onda cuadrada. Acá, la onda cuadrada, miren, en el osciloscopio, ¿no? No se ve esta línea vertical, ¿no? No se ve la vertical, pero bueno, así es la forma de cómo se observaría la onda cuadrada, ¿no? Cada división, por ejemplo, para este caso nos dicen que es 50 microsegundos, ¿no? Dice determinar la frecuencia. Ah, profesor, nos dice cada división en este ejercicio, ¿no? Este ejemplo nos dice, cada división, cada cuadradito mide 50 microsegundos. Nos están dando la división, cada cuadradito, ¿no? Acá miren. Cada división. Ah, no, acá hay divisiones, ¿ah? Pequeñísimo, no sé si se podrá ver. Ya, bueno, seguimos eso. De acuerdo a los conceptos de frecuencia y periodo, también se aplican la forma de ondas sinusoidales. Acá, por ejemplo, el periodo, ¿cuánto es? Dice, el periodo tiene 4 divisiones. A ver, ¿cuál sería el periodo? Vamos a poner aquí, borramos un poquito. Vamos a usar la imagen. Vamos a usar la imagen. El periodo, vamos a poner, ¿desde qué empieza? Vamos a poner acá su 0. Aquí empieza. Aquí empieza la onda, va, baja, y hasta aquí sería, ¿no? Este es el periodo, ¿no? Esto sería el periodo, ¿sí? Está ahí, ¿no? Ese es el periodo, ¿no? ¿Estamos? Porque la onda es así, pues. ¿Sí? Y de ahí se vuelve a repetir. ¿Estamos o no? Hola. Sí. Sí, ingeniero, sí. Listo. Entonces acá en la gráfica, ¿cuántos cuadraditos tenemos? ¿Cuántas divisiones? Tenemos 1, 2, 3, 4. Entonces exactamente existen 4 divisiones. Cada división, ¿cuánto mide? 50 microsegundos por división. Entonces, ¿cuánto será el tiempo? ¿Cuál será el tiempo? Entonces solamente multiplicamos nada más, ¿no? 200. 4 por 50. Nos va a salir el periodo de 200 microsegundos. ¿Ok? Ya sabemos utilizar el osciloscopio, entonces, en forma breve, ¿no? Una vez que ya tenemos la lectura, sincronizada la imagen, todo, ¿no? Bien capturada, entonces podemos dar la lectura de esa manera. ¿Ok? Esa es la forma actual como se trabaja. ¿Sí? Es evidente que la tecnología ha avanzado, también hay osciloscopios que ya nosotros utilizamos ya algunas herramientas digitales que nos pueden ayudar, facilitar el trabajo, pero al final terminamos contando los cuadraditos. Sigue siendo el mismo resultado. Listo, jóvenes, nos quedamos aquí, ¿ya? Entonces continuamos la siguiente sesión. Eso sería todo por ahora. ¿Sí? ¿Va a pasar lista, ingeniero? Así es, muy bien. Vamos a pasar asistencia, ¿sí? Vamos a pasar asistencia. Eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿ya? Amezquita. Presente, ingeniero. Presente, ingeniero. Ok. Amezquita, Sisken.